El 6 de octubre de 1981, en una de las etapas más álgidas del conflicto armado en Guatemala, el niño Marco Antonio Molina Tyson desapareció de su hogar. Hasta la fecha no se sabe de él, no hay pruebas de que esté vivo o muerto. Sin embargo, esta situación y una serie de testimonios contradictorios y ambiguos establecieron como única verdad que el niño fue secuestrado y desaparecido por un grupo de militares, los que actualmente enfrentan un juicio por dicho caso. Enjuiciado por el delito de desaparición forzada únicamente. Por presiones del Ministerio Público fuimos pasados a un juzgado de alto impacto, el juzgado C. Estos juzgados fueron creados específicamente para el juicio contra personal del Ejército de Guatemala, y donde las instrucciones son de que uno tiene que salir condenado de ahí, siendo o no siendo culpable. Los delitos actuales por los que se me está acusando variaron del 5º juzgado al juzgado actual, y ahora tengo los delitos de desaparición forzada, de lesa humanidad y de violación agravada. Este último, que es un requisito indispensable según el instructivo que girara la exfiscal Claudia Paz y Paz en el tiempo que dirigió el Ministerio Público, y que los fiscales y el Ministerio Público actual lo cumplen al pie de la letra. Porque incluso los jueces están presionados nacional e internacionalmente, porque hay otra cosa importante, que posiblemente el inicio de este enfrentamiento podría haber sido ideológico, pero ahora es económico. Ahora nosotros nos volvimos mercancía. Nosotros valemos mucho ahora porque cobran millones de Holanda, de Noruega, y que lo distribuyen ellos. No hay un control sobre este dinero. Entonces esto se ha vuelto un comercio muy rentable para estos grupos. Dentro de lo que he expuesto, incluso lo he expuesto a los jueces,
es de que esta es una historia basada en un tipo de tres cosas: venganza, juicio político y juicio económico. Nosotros defendimos a nuestra patria de acuerdo a la Constitución Política de la República. El caso específico tal de Molina Thyssen es el caso típico, porque al año siguiente ya estaban pidiendo resarcimiento y les dieron dinero, varios miles, cientos de miles de dólares. Y como ya se les fue terminando el dinero, entonces ellos empezaron a tramar esta historia, le dieron vida como una historia específica. Sin embargo, se ha establecido y se ha demostrado que no existe ninguna prueba, ni documental, ni hipotética, ni real de lo que ellos supuestamente están diciendo. Yo le decía al señor juez, ¿cómo es posible que el Estado nos ordena combatir la subversión y sacarla del país? Y ahora el Estado nos está dando la espalda, porque prácticamente el Estado nos está dando la espalda porque no han hecho nada el Estado de Guatemala para definir efectivamente por qué razón y circunstancia nos están persiguiendo a los militares. Pero fue una sorpresa cuando mi abogado llegó. Fíjate que papá, que te están involucrando en tal cosa. Bueno, pues vamos a enfrentar ese caso también, porque conmigo no hayan que hacer. Y si me liberan de este caso, me ponen otro, estoy seguro, ¿verdad? Porque el objetivo soy yo, y eso ya se los dije claramente a todo el mundo, ¿no? El objetivo soy yo. ¿Por qué? No sé. Porque ellos creen que yo ellos piensan que yo evolucioné aquí la forma de combatir a la guerrilla, y ciertamente yo sí me puse al frente, y siempre estuve al frente, gracias a Dios, de mis oficiales y tropas, pero nunca permití una violación, porque si ante mí hubiera habido una violación de los derechos humanos, hubieran asesinado a alguien, hubieran secuestrado a alguien, yo les pido consejo de guerra. Pero sí, esto es lo que, por lo cual ellos quieren vengarse y tenerme aquí. No tengo nada que ver con los casos de Thyssen, absolutamente nada. Ya falsificaron un documento, tristemente una fiscalía que falsifique un documento. Y entonces todas estas cosas han sembrado pues la desconfianza en la justicia que se está desarrollando aquí en Guatemala. Yo era jefe del Estado Mayor General del Ejército, tercero en el mando, entonces dicen que yo era el que ordenaba todo, y que inclusive yo ordené violar a esa señora Thyssen. Primeramente porque el único que podía ordenar ahí a un comandante era el ministro de la Defensa Nacional. Y cualquier orden que me hubiese dado el ministro de la Defensa Nacional absurda, yo se la hubiera rechazado, porque sí, yo siendo oficial joven en el servicio de inteligencia, era teniente, les pasé parte a generales por incumplimiento y por abuso de autoridad. Dentro de la línea de mando, pues estaba el presidente, el ministro de la Defensa y yo como jefe del Estado Mayor General del Ejército, porque no de la presidencia, como muchas veces lo confunden a uno, porque ahí se llega por compadrazgo. Nosotros, dentro del canal de mando, el jefe del Estado Mayor General del Ejército no tenía mando directo sobre los comandos. Eso es muy importante porque los peritos extranjeros que han venido
no cabe duda, han asesorado de acuerdo a lo que sucede en sus países. Es muy diferente lo que sucedía aquí con nosotros. Además, era una guerra irregular, un conflicto irregular y no una guerra regular, que es muy diferente también. Ahora, si el ministro de la Defensa se ausentara por una comisión al exterior, eso sí tenía que tomar yo su lugar y responder por ello. Pero eso nunca sucedió en el tiempo que yo estuve en el Estado Mayor General del Ejército. Luego, pues, el ministro de la Defensa Nacional, al dar una orden, era por escrito, y yo, por escrito, transmitírselas a los comandos, si él lo giraba a través del canal que yo tenía. Yo creo que las ideas se combaten con ideas, y eso lo he dicho siempre, lo digo en mi libro, porque yo escribí mis memorias, ¿verdad? Entonces las ideas se combaten con ideas, y si todos comprendiéramos eso y nos agarráramos de la mano después de haberse firmado la paz, Guatemala fuera otra cosa, pero no. Vino esa venganza, la estuvieron cocinando a nivel internacional, los de izquierda estuvieron a nivel internacional preparando todo esto, y al fin les resultó. Y entonces de ahí viene esa venganza, porque como ellos no triunfaron, no llegaron a establecer el objetivo que ellos querían, entonces ahora se están vengando porque ya yo soy un preso político, no solo por mi apellido, sino porque realmente yo, como les dije, organicé una unidad para atacar a la guerrilla, pero a la cabeza yo, exponiendo mi vida y todo, y tratando de que se respetaran los derechos humanos en lo más posible. En el caso específico de Guatemala, el interés de los marxistas es la eliminación del ejército de Guatemala. Pero la realidad es de que lo que hubo aquí fue una agresión al Estado de Guatemala, porque ellos lo hacen aparecer todo como que el único responsable de todo lo que pasó es una sola institución, el Ejército de Guatemala. Y eso no es cierto. Nosotros no actuamos por nuestra propia iniciativa, sino que en cumplimiento del mandato constitucional que así lo ordena lo que debe hacer la institución armada. Defendimos al Estado, lo libramos de la amenaza marxista y ahora el resultado de ese esfuerzo, de esa sangre derramada por nuestros soldados, por nuestros comisionados, por nuestros oficiales, ahora el pago que recibe es tenernos a nosotros en unos juicios que son llenos de arbitrariedades, de injusticias y que solo persiguen intereses económicos y de venganza. En conclusión, decir que dentro de muchas personas quedó resentimiento. En Guatemala la gente que participó activamente en el conflicto armado, en los grupos de guerrilla, están tranquilos. Es gente nueva que no vivió el conflicto, la que buscan espacios políticos y hacen suya pues sed de venganza, porque a nosotros en las audiencias, por ejemplo, nos van a tomar fotos y después nos ponen rótulos peyorativos insultándonos, que solo se habla de la gente que participó en la subversión. Nosotros también perdimos mucha gente y no en combate. El viceministro de la Defensa, Ernesto Molina Arriaga, fue asesinado llegando a su casa, el coronel Elías Ramírez, el coronel Villagrán, vocero del ejército, pero eso se llamaba justicia revolucionaria. Secuestraban
eran cárceles del pueblo. Extorsionaban impuesto de guerra. Aquí fue asesinado el embajador de Alemania, von Spreti, John Gordon May, el embajador norteamericano, y nadie pide que haga justicia, que quién fue el intelectual, cuál fue la cadena de mando. Los juicios son únicas, exclusivamente contra militares. No hay de la otra parte una persona que se sindique. Entonces, la justicia es parcial. Y esto es historia. Entre unos años, esto será analizado como fuente de una inquisición política. Que esta señora es contadora de cuentos, ¿no? Parece de telenovela todo. Yo realmente, yo creo que ni en cine he visto esa cosa, la película que cuenta. Y lo que quieren es dinero. Lo que pasa es que están esquilmando las arcas del Estado de Guatemala, porque se están prestando para dar millones y millonadas de orden de los derechos humanos. Sí, nosotros estamos detenidos aquí políticamente porque de lo que nos acusan no nos pueden probar absolutamente nada. Está todo definido. En el caso de Thyssen y en el caso de Creonpaz, eso está parado. Ponen apelaciones y todo a cada rato ellos para ir aumentando el tiempo que nosotros estamos detenidos. Y eso yo creo que es ilegal. Nos deben dejar en libertad porque no somos prófugos de la justicia ni cosa por el estilo. Los fiscales solo leen lo que los peritos dicen y no tienen ninguna prueba absoluta. Presentan un montón de testigos ahí, que todos son extranjeros, que unos son psicólogos, otros que van a ir a hablar en la vista pública de las violaciones, de la no sé qué, de la no sé cuándo, pero no tienen nada en concreto sobre la acusación que a nosotros nos hacen. A mí no me pueden probar absolutamente nada porque todo es falso. Todo es falso. A mí mis oficiales me vieron en el campo, nunca les di una orden absurda, ni de un psicópata, ni cosa por el estilo. Siempre les dije que respetaran a las comunidades. Los que quemaron comunidades fueron ellos. Ellos porque decían, viene el ejército y los va a matar y que no sé qué, que no sé cuándo, y se los llevaban hacia México. México nos traicionó en ese sentido y es lo que está pagando México ahorita. Nosotros ya debiéramos de estar libres, no debemos nada, no tenemos nada, no nos han probado nada. Ganamos, triunfamos, el ejército triunfó y por eso ellos pidieron que se estableciera la paz a través de ciertos funcionarios y se llevó a cabo esto en el extranjero. En el extranjero, pues se firmaron documentos y por parte de nosotros, unos generales firmaron documentos y se papearon porque los sorprendieron y luego ahora solo nosotros podemos estar presos, detenidos, ¿verdad? Porque nos acusan de genocidio, de secuestro, de desaparición forzada y otras cosas. Y eso no tiene amnistía para nosotros, solo para ellos. Ellos son los que están en el gobierno ahora y son los que nos tienen ahí. Y la justicia, la verdad, no está siendo lógica. No está siendo imparcial. La justicia está oyendo a esta gente. ¿Cómo va a permitir usted que lo juzgue un encapuchado? Y que le diga, usted es, sí, yo lo vi. Y usted no sabe ni quién lo está señalando. ¿Cómo hacer eso que unas muchachas jóvenes estén hablando de violación desde que ellas ni habían nacido todavía? Y encapuchadas, es decir, con el rostro tapado, y eso lo permite. Con eso han sentenciado ya varios compañeros, hasta 2000 años, imagínese usted. Primeramente, yo soy inocente, y se lo dije al señor juez, que si ellos me comprobaban a mí que yo he violado, entonces que me mande a fusilar. El general Callejas, que fue mi oficial de inteligencia cuando yo fui jefe del Estado Mayor, nunca le ordené yo
un caso anómalo, ni nada. Si se lo hubiera ordenado, ahorita se lo reconocería yo y me haría cargo de ello. Pero a él nunca, y él jamás también desobedeció una orden mía. Así es que al general Callejas lo quieren involucrar en este caso, tampoco tiene lugar. Tampoco, porque el S2 de la brigada de Quetzaltenango le hubiese informado por escrito de cualquier anomalía, y eso no sucedió, y si eso no sucedió, es falso. Nosotros no deberíamos de estar ya en esta situación, sino que deberíamos estar libres. No debíamos ni haber sido ni siquiera detenidos, porque no hay sustento, no hay pruebas de la violación, no hay prueba de la desaparición forzada, no hay prueba del secuestro, y así en todo el juicio. La Comisión de Esclarecimiento Histórico no considera graves violaciones a los derechos humanos el no contar con pruebas sólidas que justifiquen la detención del general Manuel Callejas y otros militares. Las evidencias aportadas por los defensores de los militares apuntan que no cometieron los delitos de los que se les acusa. Esta no es una comisión de esclarecimiento histórico, es una comisión que pretende enterrar la historia, construyendo otra que se acomoda a ideologías oportunistas y mezquinas. El acuerdo de paz firme y duradera, suscrito el 29 de diciembre de 1996, reafirmó el derecho del pueblo de Guatemala a conocer la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia ocurridos durante el conflicto armado interno. ¿De qué verdad se habla? ¿De la que es más conveniente a ciertos intereses políticos locales e internacionales, al status quo y discurso predominante en los mass media, o a la verdad basada en hechos y pruebas?